Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar con el curso. Vamos a iniciar el estudio de los espacios métricos. Para eso, antes debemos de pasar algunas desigualdades importantes que vamos a ocupar. Empecemos con la desigualdad triangular. La desigualdad triangular va a ser muy importante en este tema. Vean la prueba. Básicamente ahí lo que se hace es partir del valor absoluto de x más y elevado al cuadrado. Aplican fórmula notable, ¿verdad? Eso es menor o igual que poner este término del centro en valor absoluto. Y al final, pues tenemos una desigualdad, sacamos raíz a ambos lados y obtenemos la desigualdad triangular. Recuerden que la desigualdad triangular lo que dice es que el valor absoluto de dos números, de la suma de dos números reales es menor o igual que la suma de valores absolutos de cada número. Algunas desigualdades, usuales son estas, que la medida armónica es menor o igual que la medida geométrica de un número. La medida geométrica de un número es la raíz de su multiplicación y esto es menor o igual que la medida aritmética de esos números. Los dos números tienen que ser no negativos. La prueba es meramente algebraica, la pueden ver con detenimiento ahí. Este, de cómo se prueba. Aquí, digamos, lo que se prueba es primero que la medida geométrica es menor o igual a la medida aritmética, ¿verdad? Utilizando este hecho, ¿verdad? Y luego lo que se hace es multiplicar por raíz de x y a ambos lados esta desigualdad, ¿verdad? Vean que entonces al multiplicar por esa raíz a ambos lados, pues esa desigualdad queda así. Aquí queda xy y paso esta fracción ahí de tal suerte que me queda así, ¿verdad? Ok. Y finalmente, pues, eso es la medida armónica, ¿verdad? Entonces da que la medida armónica es menor o igual que la medida geométrica, ¿ok? Ahí viene un pequeño ejemplo. Vean que me dicen que probar que para todo número mayor que cero se cumple que uno más ese número es mayor o igual que uno más 2 por raíz de x. En realidad ahí es aplicar la desigualdad que la medida geométrica, medida aritmética, así se llama, y lo que dice es que la geométrica es menor o igual a la aritmética, ¿verdad? ¿A qué números? Al 1 y al x. Entonces, si le aplican la medida geométrica al 1 y al x, eso es raíz de 1 por x, y la medida aritmética es 1 más x entre 2. Acomodan y obtienen la desigualdad. Ejercicios para que los hagan, ¿verdad? Entonces, ahí en el 2 viene una sugerencia. Y bueno, eso se generaliza a, a n números reales no negativos, ¿verdad? Que la medida geométrica es menor o igual a la medida aritmética. Ahí pueden ver la prueba con detenimiento, ¿verdad? No es una prueba intuitiva, hay que tener como cierto cuidado. Y eh, ahí tienen otro ejercicio que hacer, ¿verdad? Vean que aquí les piden demostrar esa desigualdad. Pueden notar, ¿verdad? O tal vez como sugerencia, que si ustedes multiplican esas fracciones, como que se van a cancelar las incógnitas ahí, la X, la Y, la Z y la W. Entonces, por ahí anda ese ejercicio. Bueno. Otra desigualdad muy importante para el curso es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. La desigualdad de Cauchy-Schwarz lo que dice es que la suma eh, de ciertos productos, esa suma al cuadrado es menor o igual que la suma digamos, de los a al cuadrado por la suma de los b al cuadrado, ¿verdad? La prueba, uno se agarra de este polinomio en variable t. Resulta que si ustedes desarrollan esto, desarrollan la fórmula notable, este es, es
aquí simplemente hacen la aritmética de la suma, ¿verdad? T al cuadrado sale, queda la suma de los ahí al cuadrado, etcétera. Y vean que este polinomio es t al cuadrado por algo menos 2t por algo más un algo que no tiene t. Es un polinomio de grado 2, ¿verdad? Y es cóncava hacia arriba, porque el a, lo que acompaña el término cuadrático, es positivo, es una suma de números al cuadrado. Quiere decir que ese polinomio, por lo tanto, es un polinomio cuadrático cóncavo hacia arriba y es mayor o igual a 0. Es decir, toca el eje X. Si ustedes hacen el dibujo y un polinomio cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Una cuadrática cóncava hacia arriba, que a lo más toca el eje X en un punto, quiere decir que ese polinomio está del eje X para arriba, ¿sí? Es- Toca, lo suma el eje X en un punto, no lo toca. Si lo toca en un punto, el discriminante era 0, y si no lo tocaba, el discriminante era negativo. Entonces, quiere decir que su discriminante es menor o igual a 0, es no positivo. Si le sacan el discriminante, ese discriminante tiene que ser obligatoriamente menor o igual a 0. Y resulta que ese discriminante, bueno, lo calculan, ¿verdad? Aquí, este, pa- pasan esto para el otro lado, etcétera. Al final van a obtener la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Entonces, así se obtiene la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y como ejercicio, les piden demostrar la desigualdad de Minkowski. Esta desigualdad, vean que tiene que ver con la raíz de la sumatoria de a más bi al cuadrado, es menor o igual que la raíz de cada suma de los a al cuadrado más la raíz de la suma de los bi al cuadrado. La prueba, aquí viene una sugerencia. En realidad lo que les piden es probar esto, ¿sí? Entonces, prueben esta desigualdad, sacan raíz a ambos lados y obtienen la desigualdad de Minkowski, ¿ok? Para que la hagan. Desigualdad de Young. Otra desigualdad importante. Lo que dice es que si hay B son números reales, P y Q son positivos tales que 1 entre P más 1 entre Q es 1, entonces se tiene esta desigualdad. Aquí viene la demostración. En realidad sean esta función, ¿verdad? Que esa función es creciente en F más y igual a X elevado a la P menos 1. Y nos interesan estas dos áreas, ¿verdad? Por aquí está B, por aquí está A. B y A son números reales en principio, pero vamos a suponer que no son negativos por ahora, ¿verdad? Entonces, A lo ubico en el eje X positivo y B en el eje Y positivo, ¿verdad? Ahí se hace un poco de álgebra, ¿verdad? Y básicamente la idea es esta. Esta área A1 más esta área A2, vean que juntas dan mayor que el área del rectángulo, por este pedacito que tiene aquí A2, ¿verdad? Entonces A1 más A2 es mayor o igual al área del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? A por B, ¿verdad? Entonces, al desarrollar eso, son integrales y por esa equivalencia que uno tiene de la función, pues llega a la desigualdad cuando A y B son positivos. Si A y B son, este, digamos, números reales que pueden ser negativos, pues simplemente tomo el valor absoluto y obtengo el resultado, ¿ves? ¿Ok? Entonces, esa es la desigualdad de Jung y la desigualdad de Holder, ¿verdad? También viene aquí, eh, es esta desigualdad que vemos aquí. Aquí viene la demostración, se hace por dos casos y se demuestra, pueden verla ahí con detenimiento, ¿verdad? La demostración no es tan grande, pero es que se basa en la desigualdad de Jung, ¿verdad? Entonces, para que la observen ahí con detenimiento. Bueno, recordar ahí
de integración estos resultados, ¿verdad? Que si yo tengo que f y g son integrales en el intervalo AB, si f es menor que igual a g que para todo x en AB, pues puedo aplicar integración de AB a ambos lados y este otro, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí viene la desigualdad de Cauchy-Schwarz para integrales. La demostración es muy similar a la anterior. Ahí viene una sugerencia, hace ese polinomio. Ese polinomio pues aplica las propiedades de integrales. Al final les va a dar, aquí desarrollando fórmula notable, un polinomio cuadrático, ¿verdad? Entonces va a ser muy similar a cómo se demuestra la desigualdad de Cauchy-Schwarz anterior. Bueno, entonces ya abarcamos de manera ahí general algunas desigualdades importantes, ¿verdad? Y ahora nos interesa ver los espacios métricos. ¿Qué es un espacio métrico? Bueno, la idea es agarrar un conjunto y dotarlo de una distancia. ¿Qué es una distancia? Que me permita medir a qué distancia se encuentran los elementos del conjunto, ¿verdad? Eso es básicamente una métrica, ¿verdad? Entonces, una métrica o una distancia sobre X es una función que toma dos elementos de X y los manda a un número real, que ese número, digamos, me da una idea de su distancia, de la distancia de estos dos números del conjunto. Eh, Esto es muy importante porque el conjunto puede ser de, de cualquier tipo de objetos y al final la métrica me lo manda un número real. Y vean que en F pues tenemos todo el análisis que hacemos, entonces eh, no, nos permite muchas cosas, ¿verdad? Todo lo de números reales, ¿verdad? que, que se ven en la carrera. Bueno, entonces, ¿qué es una distancia? Bueno, la distancia o la métrica x, y debe ser mayor o igual a cero, no puede ser negativa. La única forma de que tengan una distancia cero es que sean el mismo, ¿verdad? O sea, dos elementos de x tienen distancia cero si solo si son iguales. Eh, es simétrica, o sea, la distancia x y es la misma que la distancia y a x y cumple la desigualdad triangular. Y por eso vimos todas esas desigualdades anteriormente. ¿Ok? ¿Qué es la desigualdad triangular para una métrica o distancia? Bueno, que la distancia de x, y siempre va a ser menor o igual a la distancia de x, z más la distancia de z a y, ¿verdad? O sea, si ahí pongo z intermediario, pues la suma de esas distancias me da mayor o igual que la distancia directa de x, y. El par ordenado formado por el conjunto y la métrica se llama espacio métrico. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es ver cómo tener diferentes métricas, tal vez las más usuales según el conjunto. Entonces, una métrica básica es esta, que simplemente da 0 cuando son iguales y 1 cuando no. Pueden ver que cumple las condiciones para hacer una métrica, es mayor o igual a 0, da 0 o 1, si es 0, la única posibilidad es que sean iguales, y si son iguales da 0, ¿verdad? Y también pueden ver que eh, aquí se muestra la simetría, ¿verdad? Tanto si son iguales o si son distintos, va a haber simetría. Y para demostrar la desigualdad triangular, básicamente, bueno, aquí se decidió hacerlo por contradicción, suponer que hay eh, eh, números o, bueno, X puede tener en general objetos, tres elementos de X que no cumplen la desigualdad triangular, ¿verdad? Pero si esto pasa, vean que la distancia solo puede dar 0 o 1. Entonces, esta de fijo tiene que dar 1. No puede ser 0, porque si está 0,
ya no varía más grande, ¿verdad? Porque esto es lo más bajo es 0, ¿verdad? Entonces esa de Figo es 1 y si es 1 era que no eran iguales, entonces X y Y son distintos. Entonces, ahora vamos con este lado. Resulta que Z no puede ser igual a ambos, no puede ser igual a X y igual a Y. Con algunos tiene que ser diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque X y Y son diferentes, ¿verdad? Entonces, Z no puede ser igual a ambos. Quiere decir que alguna de estas va a dar 1. Y entonces no puede ser, que si alguna de estas da 1, o sea, si esto es mayor o igual a 1, sea por otro lado, que D de X, Y sea 1, ¿verdad? Llegó que 1 es mayor que 1. Y eso es una contradicción, ¿verdad? Entonces, a esta distancia se le llama la métrica trivial. Bueno, la métrica usual de F es el valor absoluto de la resta. Ejercicio de mostrar que F con esa métrica es un espacio métrico, ¿verdad? Y bueno, en F2 podemos tener varias métricas. La métrica 1, ¿verdad? Que me dice que es el valor absoluto de las coordenadas X, de la diferencia de las coordenadas X más el valor absoluto de la diferencia de las coordenadas Y, la métrica euclidia, ¿verdad? Que es la forma usual como medimos la distancia entre dos puntos en F2, ¿verdad? La métrica infinito, que en realidad lo que toma es el máximo de esos valores absolutos. Todas esas pueden probar que son métricas. Entonces aquí se va a probar la primera, que esa es una métrica. Vean que es mayor o igual a 0, porque es la suma de valores absolutos. Si es 0, la única posibilidad de que suma de valores absolutos sea 0 es que cada valor absoluto sea 0, y un valor absoluto es 0 si lo de adentro es 0. Entonces al final llegamos a que el primer punto es igual al segundo punto, y eso sí, solo sí, ¿verdad? Y lo otro es que claramente se ve que es simétrica. Eso se basa en que el valor absoluto eh, de una resta le puedo dar vuelta a la resta y sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Porque al final es cambiarle de signo, pero como está en valor absoluto, pues va a dar igual. Y la desigualdad triangular, aquí el toque es el siguiente, que es un toque pues muy usado. Parto siempre de la distancia entre el punto x1, y1 y x2, y2. Esto por definición es esta, suma de esos valores absolutos. Y aquí voy a intercalar x3, es decir, resto x3 y sumo x3, y en el otro valor absoluto resto y3 y sumo y3. Y recuerden que el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de valores absolutos. Esa era la desigualdad triangular en F, la que vimos al inicio. Entonces aplicamos eso y al final llegamos a que eso, bueno, va a quedar menor o igual que la distancia de x1, y1 a x3, y3 más la distancia de x3, y3 a x2, y2. Eso es para cualquiera, 3 puntos en F2. O sea, se cumple la desigualdad triangular. ¿Ok? El 2 viene de ejercicio, la métrica 2 y la métrica 3 también. Ahí viene una sugerencia para el caso de la desigualdad triangular. Esas métricas se generalizan a Fn, entonces la métrica 1 es la suma de las diferencias de coordenadas en valor, la suma de las diferencias, ya la diferencia, recuerden que es un valor absoluto de las diferencias en las coordenadas de los vectores en Fn, la métrica euclídea, ¿verdad? La usual, y la métrica infinito. Esas las pueden probar de ejercicio. Y también en el conjunto C, en el intervalo 0,1, ese es el conjunto de funciones reales continuas que van de 0,1 a f. Entonces,
ese conjunto de funciones también yo le puedo poner métrica. La métrica 1 sería la integral de 0 a 1 de la diferencia de funciones. La métrica 2 sería la raíz de la integral de 0 a 1 de la diferencia al cuadrado. Y la métrica 3, perdón, la métrica infinito es el máximo que adquiere esa función en el intervalo de 0 a 1. Vean que es un máximo, ¿verdad? Porque es un intervalo cerrado. Y como f y g son continuas, pues el valor absoluto de f menos g es continua y toda función continua alcanza su máximo y su mínimo en un intervalo cerrado. Bueno, aquí se optó por probar la OS, la métrica OS, y la 1 y la 3 se dejan como ejercicio. Pueden ver aquí que esa métrica es una raíz, es mayor o igual a 0, ¿verdad? La única posibilidad de que sea 0 es que lo de adentro de la raíz sea 0. Y vean que si esta integral es 0, aquí hay un paso importante. Es la integral de una función al cuadrado, es una función no negativa, ¿cierto? Entonces, si una integral de 0 a 1 y una función no negativa es el área bajo la curva de una función que además es continua, ¿verdad? Y si el área bajo la curva en el intervalo 0,1 y una función continua no negativa 0, es porque la única posibilidad es que esa función esté pegada al eje X, es decir, sea nula siempre. Eso es lo que hacemos aquí. Y finalmente, si eso ocurre para todo X en el intervalo 0,1. Como les digo, la curva entonces tiene que estar pegada al eje X, pegada al suelo, ¿verdad? No genera área. Y bueno, y si eso pasa, quiere decir que F y G son iguales para todo X en ese intervalo. ¿Pero qué dice esto? Que son iguales para todo X en su dominio y son funciones que van del conjunto 0,1, el intervalo 0,1 a f, ¿verdad? Y tienen mismo dominio, mismo codominio y misma fórmula. Entonces, quiere decir que son la misma función, que f es igual a g. Y bueno, me puedo volver ahí. Básicamente por ese al cuadrado, ¿verdad? Fx menos gx al cuadrado es lo mismo que gx menos fx al cuadrado. Entonces es simétrica. Para siempre, digamos, la que uno debe tener cuidado es con la desigualdad triangular. Entonces, con la desigualdad triangular tenemos que probar que esa métrica, ¿verdad? La métrica 2 para funciones continuas en el intervalo 0,1 es cumple la desigualdad triangular. Entonces, antes se demuestra eso, ¿verdad? Que la integral de 0,1 de p menos q al cuadrado, ¿verdad? Fórmula notable, distribuyen la integral, lo acotan por 2 veces este valor absoluto, ¿verdad? Y aquí lo que hacen es aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para integrales, ¿verdad? Este valor absoluto es menor o igual que esta raíz, ¿de acuerdo? Esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz para integrales, lo pueden ver aquí, vamos a devolvernos bastante para que lo vean. Está como ejercicio, aquí está, ¿verdad? Es esta. Si le sacan raíz, aquí queda en valor absoluto y queda esto en raíz, ¿verdad? Eso entonces es lo que estamos aplicando. Entonces, vamos a volver ahí. eh, ok, estamos aquí. Entonces, se aplica desigualdad de Cauchy-Schwarz para integrales y bueno, eso lo pueden ver como una fórmula notable. Entonces nos queda así porque esta es la raíz de esa integral elevado al cuadrado, ¿verdad? Igual a otra. Y obtenemos esa desigualdad interesante. Lo que nos dice esa desigualdad, eh, aplicando raíz a ambos lados, es que la raíz de la integral de 0,1 de p menos q al cuadrado es menor o igual que la raíz de la integral de 0,1 de p al cuadrado
más la raíz de la integral de 0 a 1 de q al cuadrado, ¿verdad? Ok, la idea es con esta desigualdad demostrar que cumple la desigualdad triangular de os. ¿Qué es lo que tengo que probar? Que D2 evaluado en f y g es menor o igual que D2 evaluado en FH más D2 en HG, ¿verdad? Esa es la desigualdad triangular para la métrica de os. Y básicamente, vean que aquí parto de la definición de os, sumo y resto H, ¿verdad? Y aquí me queda una suma, ¿verdad? Sí. Entonces, vean que aquí, de hecho aquí creo que era mejor suma, ¿verdad? Era más sencillo. Más aquí, queda más aquí, igual se cumple, ¿verdad? Y queda aquí con suma, y entonces aquí lo veo como una suma, aplico esa desigualdad, ¿verdad? Cada uno al cuadrado, y cada una, pues es la métrica de os, esta de f, la distancia de FH, y esta es la distancia de eh, H a G. Aquí hay un error, ¿verdad? Es H y G. ¿Ok? Ahora lo corrijo en las notas. Y bueno, ya entonces eso demostraría la desigualdad eh, triangular para EOS. ¿Ok? Bueno, y la 3, la métrica infinito, ¿verdad? Para estas funciones que hay ejercicio de mostrarlo, ¿verdad? ¿Ok? Eh, las demostraciones son parecidas, ¿verdad? A las anteriores, ¿verdad? Vean que aquí esta idea de sumar y restar, ¿verdad? Y de aplicar algo que me permita separarlo, es lo que me permite probar la desigualdad triangular, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, por ahí el teorema Bose lo que me dice es que si yo tengo dos series, nada más para recordar, eh, de términos positivos, entonces si existe un C tal que a partir de un N, la serie, el término AN es menor o igual que C por el término BM, entonces recuerden que la convergencia de la serie eh, eh, de los Bs implica la convergencia de la serie de la serie formada por los AI. Y la divergencia de estos implica la divergencia de los BI, ¿verdad? Bueno, eso lo ocupamos para demostrar esto. Es un conjunto interesante. El conjunto de Leos, L minúscula, es el conjunto de todas las sucesiones que cumplen que la serie formada por los términos de las sucesiones al cuadrado converge, ¿verdad? ¿Ok? En ese conjunto vamos a definir una métrica, ¿verdad? La distancia entre esas sucesiones va a ser la raíz de la serie formada por la diferencia al cuadrado de los términos de las sucesiones. ¿Ok? Eh, queremos demostrar que esto funciona como métrica, es decir, que cumple todas las condiciones. Entonces, primero hay que probar buena definición, hay que asegurarse que esto está bien definido, o sea, que esta raíz siempre va a existir para dos sucesiones pertenecientes a L2. Y bueno, ahí lo que se usa es el criterio de comparación, ¿verdad? Esta, como XN pertenece a L2, quiere decir que esta serie converge, digamos, a A, y igual YN pertenece a L2, converge a B. Y bueno, ahí se hace una maniobra algebraica para demostrar que al final, este, eh, por medio del criterio de comparación, esta sucesión, perdón, esta serie converge, ¿verdad? ¿Ok? Porque el término de esta serie lo acoto por un término de otra sucesión que, que converge, ¿verdad? Bueno, ahí está el detalle. Y una vez visto eso, que el EOS está bien definida, lo que sigue es probar que es una métrica. Vean que es raíz. De hecho, las series
de números positivos porque están al cuadrado es mayor o igual a 0. La única forma de que esa raíz sea 0 es que lo de adentro sea 0 y la única forma de que la suma de números al cuadrado dé 0, ¿verdad? Es que cada uno de esos números sea 0, es decir, que aquí sí sea igual a y para todo y en n. Es decir, son la misma sucesión, ¿verdad? Similarmente al revés, ¿verdad? Si x y es igual a y, entonces esto va a dar 0, ¿verdad? Ok, ahí falta la otra dirección que les acabo de mencionar, ahora la agrego aquí. Y vean que como es al cuadrado, pues hay simetría, entonces la métrica E cumple la simetría. Y lo otro es la desigualdad, em, triangular, ¿verdad? Que lo que hay que mostrar es que si yo me doy tres sucesiones, la distancia de xn a zn es menor o igual a la distancia de xn a yn más la distancia de yn a zn. Es decir, puedo meter yn intermediario, ¿sí? Y bueno, la prueba se basa en aplicar la desigualdad de Minkowski, ¿verdad? Que estaba como ejercicio de mostrar. Vean que ahí lo que hago es meter de intermediario a y, ¿verdad? Sumo y resto y, aplico desigualdad de Minkowski y bueno, y ya ahí me sale eso aplicando límite, ¿verdad? Entonces, aquí con límite, pues, esto es, era la distancia de xn a zn, ¿verdad? Porque se convierte en serie y similarmente lo otro. Bueno, como ejercicio viene probar que elevados mayúscula, que son para funciones de a, b, a, f, tal que la integral de a, b de la función al cuadrado existe, para ese conjunto, probar que esa métrica que se define ahí, es una métrica. Entonces, eso queda de ejercicio. Bueno, lo otro que viene ahí tiene que ver con espacios obtenidos de otros dados, ¿verdad? Ahí viene una definición, ¿verdad? De lo que es un subespacio, ¿verdad? Si ya tienen X dotada de una métrica, ¿verdad? Es decir, X, E es un espacio métrico. Si A está contenido en X, D restringido a A funciona como métrica de A. O sea, eso va a ser un espacio métrico. ¿Ok? Se llama subespacio. El teorema 14 lo que me dice es que si yo tengo diferentes métricas sobre X, entonces, si defino D como la suma de evaluado en XY como la suma de lo que dan las diferentes, esas métricas que tengo evaluadas en XY, esa también va a ser una métrica, es decir, la suma de métricas me da métricas sobre el mismo espacio, ¿verdad? Y si defino D como el máximo, también me va a dar una métrica. Aquí se prueba la segunda, la 1 queda de ejercicio y básicamente vean que cumple las condiciones. Cada DI es mayor o igual a 0, entonces es el máximo de valores mayores iguales a 0, ¿verdad? Para cada I. Quiere decir que eso es mayor o igual a a 0, ¿verdad? Que es la primera condición. Segunda condición, si ese máximo es 0, ¿verdad? Como todas son mayores o iguales a 0, que el máximo de ellas da 0 es porque todas son 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todas son 0 y en particular si cada una es 0, quiere decir que X es igual a Y porque son métricas de 1, de 2, de 3 hasta N, ya son métricas, ¿verdad? Lo que estamos probando es que D es una métrica. Ahora, en realidad ustedes dicen, bueno, con decir con una que sea 0 ya es suficiente. Entonces, con decir que 1 en X y es 0, entonces X es igual a Y, sí, pero me tengo que devolver, entonces me sirve decir que todas, porque si X es igual a Y, como todas son métricas, todas deben dar 0 evaluadas en X, y entonces su máximo es 0 y el máximo es la métrica D, entonces D en X, Y es 0. Bueno, la simetría se
se vea la simetría de cada una de ellas, ¿verdad? Ahí no hay problema. Y la desigualdad triangular, vean que partimos de la distancia XY, la definición, ¿verdad? Y aquí simplemente ese máximo es menor o igual al máximo de elementos un poquito más grandes, que cada una de estas cumple desigualdad triangular de su i x y es menor o igual que de su i de xz más de su i de zy. Y pues de su i cumple la desigualdad triangular, ¿verdad? Y aquí hay algo importante. El máximo de una suma es menor o igual que la suma de los máximos, claro, porque aquí, mm, ustedes andan buscando el máximo total de las sumas, pero, digamos, tienen que ver en igual 1 cuánto va es la suma, en igual 2 cuánto va la suma, etcétera, y toman la suma máxima. En cambio, cuando los separan, ¿verdad? Por aparte, da chance de sacar el máximo de cada sumando y luego sumarlos. Entonces puede dar más grande, ¿verdad? Y eso es la idea para que cumpla, sea una métrica. Y bueno, por aquí hay un teorema, ya más abstracto que nos dice que si tengo un conjunto arbitrario de métricas sobre X, la función de definida como el sud de las métricas o el sud que me dan las métricas evaluadas en XY, eso también define una métrica, ¿verdad? Vean que aquí, o sea, eh, yo tomo XY, ¿verdad? Quiero sacar la distancia o definir una nueva métrica sobre XY. Entonces, para cada XY, yo calculo, por así decirlo, las métricas, que es una cantidad arbitraria en XY, y a ese conjunto de valores que obtengo le saco el sub, ¿verdad? Bueno, la prueba, básicamente ahí lo que va a generar problemillas o lo que usualmente es más difícil de probar o menos fácil sería la desigualdad triangular, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la prueba es pequeñita, se basa en que D sub I es una métrica, ¿verdad? Es una familia de métricas, entonces para cada I en I, D sub I cumple la desigualdad triangular. Y vean que el T sub I XY es menor o igual que el supremo de los T sub I con I en I de los XZ, ¿verdad? Ok, igual este es menor que el supremo de todos los posibles que se pueden hacer, ¿verdad? Evaluados en ZY, ¿cierto? Por definición de supremo, ¿verdad? Este es uno del conjunto, entonces uno de ellos es menor o igual que su supremo, ¿verdad? Pero esto es la distancia de X a Z y esta es la distancia de ZY, ¿verdad? Entonces, qué es lo que tengo aquí? Que cada una de ellas es menor o igual a esto. Quiere decir, para un XY dado, ¿verdad? Quiere decir que si cada una de ellas es menor o igual a esto es una cota superior. Y su supremo, el supremo tiene que estar por debajo de la cota superior. Eso es lo que hace aquí. Y el supremo de los de I en XY es la distancia de X a Y. Y si se obtiene entonces la desigualdad triangular. Bueno, ahí queda un teorema. Más bien aquí son espacios en conjuntos distintos, espacios métricos para conjuntos distintos, y quiero una métrica eh, para los vectores x1, x2 hasta xn, ¿verdad? Entonces es muy similar para que la hagan de ejercicio. Ahí vienen ejercicios para que lo hagan. Y hasta aquí llegaría la materia de esta semana. Bueno, espero les sea de utilidad este video.